Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos. Soy Jorge Luis Garay, una bienvenida a todos ustedes y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios, al único Dios vivo y eterno por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración, pasándolo del sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo, como lo ha hecho el sistema romano papal. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu los que cambiaron la ley de Dios, fue el papado, fueron los papas, fue el sistema romano papal, el agente de Satanás
el representante del diablo, fueron los que le hicieron esa tareita al diablo para contradecir, para echar abajo ¿qué? El mandamiento de Dios, y perseguir al que obedezca y perseguir al que quiera seguir y hacer la voluntad de la palabra de Dios. Ahora sí pueden ustedes entender por qué la inquina, por qué el odio del papado por la Biblia, por la palabra de Dios. Ahora sí pueden entender ustedes por qué en la Edad Media el papado persiguió durante 1260 años la Biblia, quemándola y destruyendo y matando y asesinando a todo aquel que no quisiera someterse a lo que decía el Papa. Ahora sí pueden ustedes entender todo lo que fue la Inquisición y todo lo que fue el oscurantismo. Perfectamente ese fue el nombre más apropiado que le hayan dado a lo que se conoce como el mediodía del papado, pero la medianoche para la humanidad, el oscurantismo. 1260 años se gastó el papado persiguiendo la Biblia, pervirtiendo las doctrinas de la palabra de Dios, quemando las Biblias y a su poseedor. Esa es la historia que no nos han querido contar, esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, y el pueblo que no recuerda su historia pasada está condenado a repetirla. Aquí están ensalzando en el 2018 al sistema romano papal, está el mundo ensalzando a la religión satánica, a la religión pagana, porque el papado es paganismo, la Iglesia Católica es paganismo en esencia y cristianismo en apariencia, pero es puro paganismo, puro satanismo, como venimos estudiando, como estudiamos en diciembre, el desgraciado mes de diciembre, el mes de la maldición para la humanidad, diciembre, el mes del desastre, del caos, del dolor, de la tragedia, ese mes tremendo y terrible que acaba de pasar, el mes de la ruina, el de la enfermedad, del mes de la miseria, el mes de la pobreza, el mes que trae todos esos ingredientes. Ese es el mes de la degradación, el mes de como estudiábamos nosotros ahora 8 días, de la ruina, del abajamiento, del mes como era el invierno, la desolación. Así estudiamos que Cristo no nació en el invierno, en diciembre, Cristo nació es en la primavera, como estudiamos ese hermoso tema de las Escrituras, mostrándonos cómo Cristo nació en el tiempo de la primavera, del hermoso, y qué significa todo eso. Sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es lo que nos dice el Señor. Una bienvenida, queridos amigos, a este programa, una bienvenida a este estudio que vamos a tener hoy, después de que ha pasado toda la desgracia y vemos todo lo que llegó a este año, que será peor que el que pasó. Eso es así, porque Dios no deja a las naciones, Dios no abandona a las naciones ni a los individuos. Son las naciones y los individuos los que abandonamos, los que abandonan a Dios, y va a venir más desastre, más terrible, más apretura, más miseria, más pobreza, más desastres, más corrupción, más inmoralidad, más degradación, más delincuencia, porque los pueblos están así como dice el mundo, que cada pueblo se merece los gobernantes que tiene. De la misma manera el mundo se merece el gobernante que tiene Satanás, Apolión, el rey de la destrucción. Entonces, si el mundo escogió a Satanás, pues el diablo le va a dar de lo que él tiene para darle: destrucción, degradación, ruina, miseria, enfermedad, muerte. Eso es lo que viene y eso es lo que está viniendo. Muy bien,
Estamos estudiando temas trascendentales. Queridos amigos, no es el año el nuevo, el año no es nuevo, el tiempo no es el que cambia. Lo nuevo debe ser nuestra vida, lo nuevo debe ser renovar nuestro ser. Lo nuevo no es el tiempo sigue siendo el mismo, los mismos minutos, las mismas horas, las mismas semanas, los mismos días, el mismo año, en los mismos tiempos. La gente habla del año nuevo, no existe año nuevo, el tiempo no es el que cambia, nosotros somos los que vamos cambiando, envejeciendo a través del tiempo y nosotros somos los que estamos llamados a cambiar. El Señor nos dice y nos habla es del hombre viejo, no nos habla del año nuevo, nos habla es del hombre viejo, que hay que matar al hombre viejo. Es de esa manera como nos dice el Señor Jesucristo. Este tema lo vamos a titular es nuevas criaturas. Para empezar este año hablando es de eso, de cómo el Señor nos ha llamado es a ser nuevas criaturas. No es el año el nuevo, somos nosotros los que debemos de ser nuevos, renovados en el Señor, así como hemos estudiado. Cristo nació en la primavera, en donde todo era nuevo, todo es renuevo, todo es retoño, todo es novedad de vida, todo es felicidad de vida. La primavera, lo más hermoso. Así también el Señor quiere que llegue la primavera a tu vida, llegue la primavera a mi vida, que renazcamos, que seamos como el renuevo, que resurjamos de lo desolado que era el invierno, ahora el renuevo, dice el Señor, que seamos renovados. Y a eso es que nos llama el Señor, a renovación, a reconciliación, a novedad de vida, a ser nuevas criaturas, a cambiar nuestros gustos, porque cuando llega a mi vida aquel que es capaz de cambiar hasta mis gustos, yo soy un hombre nuevo. Y eso es que nos habla el Señor Jesús. Recuerden la frase que el Señor le dijo a Juan el Bautista, a Nicodemo, a Nicodemo le dijo el Señor que si no nacieres de nuevo, no podrás entrar ni podrás ver el reino de los cielos. Es el renacer estar sumidos nosotros en estas malditas tradiciones que estableció el sistema romano papal en concubinato con los políticos y han traído todo este caos, toda esta maldición, toda esta degradación, toda esta ruina a todos estos pueblos donde un cura del sistema romano papal ha puesto su pie. Ahí no viene sino todo esto: miseria, dolor, tristeza, los padres llorando a sus niños quemados, los niños llorando a sus padres muertos, todo el mundo sufriendo. Esta es la hora en que la gente anda sin dinero, la gente anda enferma, la gente anda intoxicada, la gente anda envenenada, la gente anda buscando dinero como sea. La gente anda empeñando lo que compró en diciembre, lo anda empeñando ahora. El Señor quiere que seamos renovados, nuevos, que digamos: yo andaba en esas cosas absurdas, yo andaba en esos cultos al diablo, yo andaba sumido en las tinieblas del sistema romano papal, ahora soy una nueva criatura. Eso es lo que quiere nuestro Padre eterno. Por eso la Biblia nos habla, queridos amigos, que Cristo vino fue a salvarnos. El mundo habla de que Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a salvarnos, enseña, el papado enseña que Cristo vino a salvarnos, que es el Salvador. Los protestantes, los evangélicos, los cristianos enseñan que Cristo vino a salvarnos, que Él es el Salvador, y sacan la Biblia y leen allí en el libro de Mateo, en el capítulo 1, de que van a ser un Salvador y que es el Salvador, que el niño nació Salvador, que hablan de un Salvador. Cristo vino a salvarnos, pero no le dicen a la gente de qué es que nos van a salvar. Cuando alguien se va, cae al agua en el río y alguien se tira allá a sacarlo y sale después y dice: Él lo salvó. ¿Qué? ¿Lo salvó de qué? De ahogarse, de morir ahogado. De eso lo salvó. De la misma manera, Cristo vino a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? ¿De qué vino a salvarnos Jesús? La gente no sabe de qué fue que vino a salvarnos Jesús. Habla del Salvador. ¿Salvador de qué? ¿Salvador de quién? ¿Salvador por qué? ¿A son de qué es que Cristo salva? ¿A son de qué es que Él es el Salvador? ¿De qué es que nos va y nos viene a salvar el Señor Jesucristo? ¿De qué? Eso lo leen allá en el libro de Mateo, capítulo 1, 21 al 23, donde dice que van a ser un Salvador, que es Cristo el Señor.
¿Salvador? ¿Salvador de qué? ¿Necesita el mundo un salvador? Pregúntele al mundo si necesita un salvador. ¿Salvador de qué? No, yo no necesito un salvador, es lo que está enseñando el espiritismo. Yo no tengo nada que esperar de Jesús. Ya la Biblia nos dice que Él murió en la cruz, pues yo también morí con Él. Él sufrió ya en la cruz, yo también ya sufrí con Él. Así que lo que hizo Cristo en la cruz ya es suficiente. Yo no necesito salvador ya lo que hizo Él allá fue por mi salvación y ya listo, ya no necesito nada. Eso enseña el espiritismo, eso enseña Satanás y eso están enseñando en las iglesias católicas y en las iglesias del sistema romano papal. El Señor dice que Él ama a los pecadores, pero que Él odia el pecado. No son las personas que asisten a esos cultos las que el Señor dice que Él aborrece, son los sistemas a los que Él aborrece. El Señor dice que en la iglesia católica hay mucha gente a la cual Él va a sacar, como ha sacado ya en tiempos pasados, por millones. Dice que va a seguir sacando. Esos que salieron por millones fueron los que vinieron a conformar esas iglesias que llaman disque protestantes y evangélicas. De allá, salidos de dónde, del sistema romano papal. Es la gente, dice que la gente va a ver la luz, va a entender, va a comprender, que el Espíritu Santo va a darle luz. Eso es lo que nos dice la Escritura en su palabra, y eso es lo que nos habla la Biblia, de que la gente va a entender. No es la gente súbdita del sistema romano papal, no son los católicos lo que el Señor aborrece y odia. Él odia es al sistema, al papado, al sistema romano papal. No son a los cristianos y a los evangélicos lo que Dios aborrece. Él aborrece es a los sistemas abominables de las organizaciones religiosas opresoras y esclavizantes. Eso es lo que odia, los que los sumen en las tinieblas, los que los apartan de Dios, los que los están llevando lejos de Dios, esos ciegos, guías de ciegos que van a ir para el mismo hueco. A eso es que el Señor odia. El Señor no odia a los que están engañados allí. El Señor odia a los sistemas, y de eso es que vino el Señor Jesús, y por eso vino el Señor Jesús a salvarnos. Entonces, Cristo vino a salvarnos ¿de qué? Escrito está en el libro de Primera de Timoteo. Oiga, Primera de Mateo, perdón. Capítulo 1 de Mateo dice en el versículo 21 al 23, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir la palabra Jesús? La palabra Jesús quiere decir Salvador. Eso quiere decir Jesús, Salvador. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Además de que Jesús iba a venir como Salvador, también nos dice la Biblia que también venía como Dios con nosotros. O sea que tenía dos nombres: Jesús, que quiere decir el Salvador, y Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea que el que iba a venir como hombre iba también a venir como ¿qué? Como Dios. Cristo tenía las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero Él se despojó de la naturaleza divina y se hizo hombre, se humilló, como lo enseña la Escritura, lo que el mundo conoce como la encarnación. Así que Cristo vino a salvarnos ¿de qué? Vamos a ver de qué vino a salvarnos el Señor Jesús. Vamos a ver allá en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Oiga lo que dice Primera de Timoteo 1:15. Dice el versículo 15, dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. ¿A qué vino Jesús? A salvar a los pecadores. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y nos dice allá en el libro de Hechos, en el capítulo 4, para blindar este trabajo del Señor Jesús, en el versículo 12, 4:12, dice, hablando de Jesús, del Salvador, dice: y en ninguno hay otro
Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí blinda el Señor la cuestión de la salvación. Nos dice el Señor que el único que salva es Cristo, no Marías, ni santos, ni santas, ni papas, ni pastores, ni gurús, ni marajarís, ni budas, ni bajáis, ni talibanes. Nadie salva, ni la piedra, ni el yeso, ni el muñeco, ni la muñeca salvan. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, solo el nombre de ¿quién? De Jesús, de Emmanuel, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es claro, eso lo entiende el niño que está viendo el programa de 3 añitos. Él lo entiende, que no hay otro nombre bajo el cielo. Así que darle una patada ¿a quién? A todos los ídolos, a todos los muñecos, a todas las muñecas, a todos los talismanes, a toda esa cosa que le llaman amuleto, a todos esos riegos que la gente se hizo. Mentira, eso no te salva, ni te da, ni te trae bien. El único que nos dice la Escritura que salva y que trae el bien es Cristo Jesús. Y escrito está, para blindar más el asunto de la salvación, de ser Cristo el Salvador. Escrito está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice Jesucristo Dios, sino Jesucristo hombre. Él viene como Salvador, como uno que viene a meterse en el pellejo y en los zapatos del hombre pecador. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que la Escritura nos dice es que Él vino a salvar ¿a quién? A los pecadores. ¿Qué es pecador? Practicante del pecado. Eso es ser pecador, practicante del pecado. A esos vino el Señor Jesús a salvar. Nosotros somos pecadores, no necesitamos ir a la escuela, no necesitamos ir al colegio, no necesitamos que nos enseñara. Nadie fue a la universidad para aprender a pecar. Eso nacemos con PhD, con grado, con pregrado, con posgrado y con doctorado. Eso somos nosotros, pecadores. Esa es nuestra profesión. Así como camionero, así como heladero, así como herrero, nosotros somos pecadores. Esa es la naturaleza humana nuestra, que el Señor quiere ¿qué? Renovar, quiere cambiar. Ese es el hombre viejo que hay en mí, que el Señor quiere hacerlo ¿qué? Nuevo. Esa es la criatura depravada y pervertida que hay en mí, y que el Señor dice que quiere hacer una nueva ¿qué? Criatura, un nuevo renacimiento. No es el año nuevo, soy yo el que tengo que cambiar. No es el año el viejo o yo el viejo, es la criatura que Dios quiere hacer en mí, renovada. Entonces nos dice la Escritura que Cristo vino ¿a qué? Cristo vino a salvar ¿a quién? A los pecadores. ¿A salvarlos de qué? Del pecado. Eso es lo que el Señor quiere salvarnos, es del pecado. Y miren lo que nos dice la Biblia. ¿Qué es pecado? Usted le pregunta a la persona que pasó por ahí, ¿qué es pecado? Y él le va a decir, pecado, pues hacer lo malo. Pecado no es hacer lo malo. Pecado no es hacer lo malo. La Escritura nos dice que pecado no es hacer lo malo. De hecho, podemos ver nosotros en la Escritura, por ejemplo, en los días de Jesús. Vamos a ubicarnos en el tiempo de los días de Jesús. ¿Eran los fariseos para el pueblo malos? ¿Eran para el pueblo de Israel los fariseos unos criminales? ¿Eran para el pueblo de Israel los del Sanedrín una banda de criminales con concierto para delinquir y conspirar contra el cielo y contra el Hijo de Dios? No. ¿Cómo eran considerados los del Sanedrín, los sacerdotes y los escribas y los fariseos? Buenos, esos eran los adorables, esos eran los que tocaban para yo también traer aquí tocarme, esos son los santos, esos son los endiosados, esos son los buenos. ¿Cómo eran considerados para el pueblo de Israel los fariseos, los que conspiraron y maquinaron para la muerte del Señor Jesucristo y los despreciadores del Cristo? Los fariseos malos, eran considerados
buenos para el pueblo de Israel. O sea que en el tiempo del Señor Jesús, hacer lo malo no era pecado para ellos. Ellos estaban cometiendo pecado y el pueblo los consideraba como buenos. ¿Consideraba el pueblo a Cristo bueno? ¿Consideraban los fariseos a Cristo bueno? ¿Consideraban a Cristo justo? ¿Consideraban a Cristo como el Hijo de Dios? ¿Lo veneraron como el Hijo de Dios? ¿Consideraba el pueblo a Cristo bueno? No, lo consideraban como malo. ¿Cómo consideraban los fariseos a Cristo? ¿Cómo consideraban el Sanedrín a Cristo? Malo. ¿Como un qué? Criminal. Y así lo demostraron cuando lo pusieron en medio de los dos criminales, porque en el centro colocaban al mayor y al más peligroso de los criminales. Así lo demostraron. Cristo era ¿qué? Malo. Entonces, pecado no es hacer lo malo. La Escritura nos dice que pecado es una cosa bien distinta a los ojos de Dios. Escrito está en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 4. Niño, oiga lo que dice el Señor, que es pecado. Pecado no es hacer lo malo. La Biblia nos dice aquí. Y dice, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué nos dice la Biblia que es pecado? ¿Hacer lo malo? No, la Biblia nos dice que pecado es infringir la ley de Dios. Eso es pecado. Esa es la definición que la Escritura nos da de pecado. O sea que este mundo está ¿qué? Este mundo está en transgresión de la ley. Así los buenos. ¿El Papa es malo? No, el Papa es bueno. A los ojos del mundo es bueno, pero a los ojos de Dios es ¿qué? Infractor de la ley, enemigo de la ley de Dios, pervertidor de la ley de Dios, adulterador de la ley de Dios, perseguidor de Cristo. En el nombre de Dios, eso es el Papa, queridos amigos. El mundo lo considera como bueno, pero a los ojos de Dios, ¿cómo es? Malo, porque es transgresor ¿de qué? Y pervertidor ¿de qué? De la ley de Dios, porque la Biblia nos dice que pecado es transgresión de la ley de Dios. Todos los pastores y todas las pastoras son buenos o son malos. ¿Son malos a los ojos del mundo? Son buenos, pastor, y los alaban y los endiosan y los ensalzan y los enriquecen, y entonces los convierten en dioses y en vanidosos y en toda clase de hombres dignos de alabanza. Pero a los ojos de Dios, estos hombres están enseñando al mundo, a ese pueblo, a esos engañados, a esos ignorantes de la palabra de Dios, le están enseñando y lo están educando para que sean rebeldes a las leyes de Dios. Esos pastores y esas pastoras son los que le están enseñando a la gente que la ley quedó abolida, que la ley quedó abrogada, que no somos responsables de obedecer ley, que todos los días son santos, cuando el Señor nos dice otra cosa muy distinta en su palabra. Estos llamados buenos por el mundo, seguidos por el mundo, enriquecidos por el mundo, son malos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que todos estos pastores y que todas estas pastoras y que todos estos papas, estos cardenales, a los ojos de Dios son ¿qué? Malos. ¿Son qué? Transgresores de la ley de Dios, enemigos de la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor nos dice aquí en su palabra que todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así es simple, así es simple. El Señor nos dice que son ¿qué? Son malos. ¿Qué es pecado? ¿Hacer lo malo? Pecado es infracción de la ley. A Jesús lo condenaron por traspasar el sábado. No guardaba el sábado según el concepto del Sanedrín. Y entonces consideraron a Cristo ¿qué? Malo. El que estaba obedeciendo mejor que ellos, lo consideraron malo. Ahora, a los transgresores, a los que no quieran obedecer el domingo, también el mundo los va a considerar como los ¿qué? Como los malos, como los enemigos ¿de quién? Dizque de Dios y de su justicia. Eso es, la Biblia nos dice es que pecado es transgresión de la ley. Ahí estamos, todo el que transgreda la ley de Dios está cometiendo ¿qué? Pecado. Para el Señor hay es que transgresores de la ley de Dios, pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los transgresores de la ley de Dios. Así que nos dice el Señor que
¿Cuándo nos hicimos nosotros pecadores? ¿Cuándo nos convertimos en profesionales en el pecado? ¿Cuándo nos convertimos nosotros en expertos en traspasar, en transgredir la ley de Dios y en hacernos rebeldes a los ojos de Dios? Oh, escrito está en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 1 hasta el 5. Oiga lo que nos dice el Señor de cómo fue la caída y cómo fue el pecado y cómo nos convertimos nosotros en pecadores a los ojos de Dios. Dice la Escritura aquí entonces que Dios les dijo a Adán y a Eva que estaban vestidos de su gloria, que eran santos, puros, buenos, eternos, que vivían y tenían comunión sin velo con Dios, que hablaban directamente con Dios, que tenían una estrecha relación con el Señor y que no eran pecadores y que eran considerados por Dios buenos, eran buenos, santos, puros, perfectos. Oiga, ¿cómo fue que cayó el hombre en esta condición de pecador, transgresor de la ley de Dios, transgresor de la palabra de Dios, desobediente a la ordenanza y al mandamiento de Dios? Eso es lo que nos enseña la Biblia, y ahí es donde el Señor quiere que nosotros seamos renovados. ¿Nuevas qué? Nuevas criaturas. No es el tiempo, no es el año el nuevo. Somos nosotros los que estamos llamados a ser nuevos, a ser renovados. Nos dice el Señor aquí entonces que el diablo disfrazado o no disfrazado, usando a la serpiente como medium espiritista, entonces usó como el trabajo de ventrílocuo, es decir, de hablar a él a través de la serpiente, y entonces se le acercó la mujer a la serpiente, no la serpiente a la mujer, sino la mujer se le acercó a la serpiente allá en el árbol que Dios les había dicho: no coman, ni siquiera lo vayan a tocar, ni siquiera vayan a mirar, a pararse a mirar en ese árbol, porque ha pasado esto en el cielo. El Señor les explicó todo, no fueron tomados por sorpresa. El Señor les dijo: en el cielo ha habido una rebelión y ese rebelde ha sido echado aquí y va a venir a tratar de someterlos a ustedes a la misma rebelión a la cual Él ha causado. Entonces le dice el Señor, le dice la serpiente: ay, con que Dios os ha dicho que no coman de todo el árbol del huerto, con que Dios les dijo eso, ¿no? La mujer le dijo: de todos los frutos de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva está repitiendo las palabras que el Señor le dijo. Sí lo sabía, lo entendía, no se le había olvidado, no era inocente en ese aspecto, sabía y conocía, tenía luz. El Señor nos dice aquí en el capítulo 2, versículo 17 de Génesis también: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. ¿Cuál era la sentencia que el Señor estaba dando? Que el día que ellos traspasaran, ¿qué? El mandamiento. Este árbol era un símbolo de la ley de Dios, era la experiencia literal que ellos tenían que vivir para verdaderamente permanecer en la obediencia. ¿A quién? A Dios. Ni coman ni toquen, porque se mueren. Eso es así de simple. Y nos dice aquí la Escritura entonces que la serpiente le dijo: no moriréis. Desobedece la palabra de Dios, la voluntad de Dios, no va a morir. Desobedezcan a Dios, nada les va a pasar. La misma y el mismo sermón que el diablo le está predicando al mundo. Adán perdió a su mujer, fue en una sesión espiritista, en una sesión de culto, de adoración, a obedecer la palabra de Satanás. No moriréis. De ahí viene el asunto de que los muertos buenos se van para el cielo, de que los malos van para el infierno y que nadie va a morir. No lloren, que mi papito está en mejor vida que mi papá, y esto se lo dedico a mi papá, a mi tío, a mi abuelito, y eso es lo que enseñó el sistema romano papal, trayendo ¿qué? El culto y el sermón del diablo. No moriréis. Mire, aquí escrito está: no moriréis. ¿Sí? Y la siguiente texto que vamos a leer comienza con un sonido. En el original hebreo, este texto número 5 comienza con un sonido, hay un sonido.
Y ese sonido es ja, ja. ¿Cómo dice el texto 5? Ja, sino que sabe Dios, ja, no moriréis, ja, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire esta oferta a transgredir la ley de Dios, a desobedecer a Dios. Dios, que el diablo dijo, lo que Dios quiere es que ustedes no coman. Dios no quiere que ustedes sean felices. Dios no quiere que ustedes sean libres. Dios no quiere que ustedes gocen y disfruten de toda esta hermosura, de toda esta belleza. Él no quiere, coman que no se van a morir, porque si ustedes comen de este árbol no se van a morir, antes todo lo contrario. Dios no quiere es que ustedes sean iguales a Él. Él no quiere que ustedes sean como Él. Él quiere tenerlos a ustedes sujetos a ustedes, dependientes a ustedes, esclavos a ustedes. Eso es lo que le dice el diablo a Eva. Y Él no quiere que ustedes sepan el bien y el mal, sino que ustedes sigan siendo como estos. Coman. Miren. ¿Qué es pecado, hermanos? ¿Qué es pecado, amigos? ¿Qué es pecado, queridos amigos? Pecado es desobedecer a Dios y obedecer a Satanás. Eso es pecado. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Cuando nosotros traspasamos el mandamiento de Dios, nos hemos hecho pecadores y nos hemos hecho impíos y hemos hecho malos y nos hemos hecho criminales y nos hemos hecho delincuentes a los ojos de Dios. Eso quiere decir la palabra pecador en el original. La palabra en hebreo, la palabra en griego quiere decir anomían. Es decir, los que quieren estar sin ley, los que quieren apartarse de las leyes de Dios, esos son los malos, esos son los criminales, esos son los impíos. Hay criminales con muy buena reputación a los ojos de los hombres y hay criminales con muy mala reputación a los ojos de los hombres, pero tanto los que son de buena reputación como los de mala reputación van para el mismo fogón, para el mismo horno, dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Qué es pecado entonces? Hacer lo malo. ¿En dónde nos hicimos pecados? Mire, cuando transgredimos la ley de Dios, cuando traspasamos la ordenanza de Dios, eso es lo que nos dice la Escritura que nos hace pecado. Vamos a leer otro texto aquí en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13. Oiga lo que nos dice la Escritura en su revelación y en su palabra. Oiga lo que nos dice Colosenses 2:13, dice el Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Estábamos, ¿cómo andábamos? Muertos en delitos y en pecado, y a nosotros nos da ¿qué? Nos da ¿qué? Perdón. ¿A qué viene Cristo? A pagar por mí, a salvarme a mí. Vamos a mirar cómo es que Él viene a hacer esa obra, cómo es que esa obra de salvación tiene que ser hecha. Y allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, 21, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, capítulo 15, versículo 21 y 22 de Primera de Corintios, dice el Señor: mas ahora, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán allá, también por un hombre, Cristo Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuál era la sentencia que el Señor le dio a Adán y a Eva? Morir. Tengan en cuenta eso, querido amigo. La sentencia dada era: moriréis. Transgredieron la ley, cometieron pecado, traspasaron el mandamiento, cometieron desobediencia a Dios. ¿Qué venía? Muerte. Era una sentencia de muerte. Ya, no tienen más parte conmigo. Dice que el plan de Dios y la orden de Dios era que Adán y Eva fueran raídos, Él crear otros seres y esos ya olvidados. Pero dice que tal era el amor que el Señor Jesús y que Dios tenían por Adán y Eva, que se diseñaron un plan para salvarlos a ellos. No mueran, que ellos no mueran, que ellos vivan. Vamos a hacer un plan para que ellos... Un plan de redención y de salvación para que Adán y Eva no vayan a morir. Nos amaba tanto el Señor. Él ha podido fulminarlos, fulminarlos a ellos y al mismísimo diablo y sus demonios,
y hacer una nueva creación en este, pero Dios no lo hizo así. Dios no lo hizo así porque los otros mundos no caídos, entonces estaría mirando, mire ese Dios cómo actúa, mire ese Dios como es de intransigente, mire ese Dios cómo no escucha, miren ese Dios cómo es de violento, miren ese Dios. No, tenía que dejar el Señor que toda la revelación de la forma de gobierno que Satanás quería implantar en este planeta y allá en el mismísimo cielo, entonces ser revelado y que ser mostrado al mundo, todo eso, y que por su peso se cayera ese fruto del árbol. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y eso es lo que estamos estudiando. Estamos metidos aquí, metidos en este mundo de muerte, formamos parte de esta raza de muerte, como el Señor quiere hacernos nuevos, renovarnos, y eso es lo que llama salvación. Cristo vino a salvarnos del pecado, dice, de los pecados, de la transgresión de la ley de Dios. Esos que están enseñando que la ley fue abolida, aquí el Señor nos está diciendo que no saben que la ley de Dios es eterna, y que porque es eterna no se puede cambiar ni se puede abolir. Simplemente la ley reclama las exigencias que Dios ha dado, y todo el que la transgreda va a morir. Entonces, ¿qué hace el Señor? Un plan. ¿Qué nos dice la Escritura entonces allí en 1 Corintios 15, 21 y 22? Oiga, nos dice el Señor, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué? La resurrección de los muertos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice que por Cristo vamos a ser ¿qué? Vivificados. Oiga lo que nos dice el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía nos dice allí que dice, el hombre en su estado de inocencia gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En su estado de inocencia, allá en el Edén, cuando era ¿qué? Fiel y obediente. Dice, mas después de su caída, después de que el hombre desobedeció, transgredió la ley, pecó, eso es pecado, transgresión de la ley de Dios. Después de que el hombre pecó, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Cuando el hombre cayó en pecado, entonces el hombre ya no pudo encontrar comunión con el Señor. Ya el hombre, por eso es cuando viene el Señor, dice que ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que habían cometido ¿qué? Habían cometido transgresión a las leyes de Dios. Y nos sigue diciendo, mas después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Sintió vergüenza. Eso es lo mismo que sentían en años pasados los criminales. Yo recuerdo de niño cuando cogían a un asesino, ese era el hombre más avergonzado que uno podía notar. Se le veía su confusión, no quería o sea, se le veía la pena, la vergüenza, se le veía el remordimiento de haber cometido el crimen que había cometido. No como ahora que ya salen y se muestran y es riéndose, usted fue el que lo mató, usted me vio a mí, usted esto y lo otro. Y ya saben ellos que la ley ha sido hecha por ampones para beneficiar a ampones. Así que hoy en día los hombres andan en transgresiones de la ley de Dios con la altivez que anda el diablo. Y entonces nos dice que querían ocultarse como el hombre quiere ocultarse de Dios, y tal es aún la condición del corazón no renovado. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. ¿Qué tal un borracho ser llevado al cielo en la transgresión de la ley de Dios? Allá no hay cantinas, allá no hay griles, allá no hay barras, allá no hay estancos, allá no hay ningún tipo de estas cosas que le agradan allí. No, que sería para él el cielo en los lugares más aburridores. Para el ladrón también sería el lugar más. Aquí hay mucho que robar, pero no sé cómo hacerlo. Calle de oro, ay, el sardinel, quitarle un pedazo al sardinel. No encontraría
agrado en la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese permitir entrar en el cielo al pecador, al transgresor, ¿a quién nos dice aquí? Al pecador no podría encontrar gozo allá. Al transgresor de la ley de Dios dice que si se le pudiese permitir entrar en el cielo, no hallaría alegría en aquel lugar. El espíritu de amor puro que reina allí, donde responde cada corazón al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses, sus móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. El cielo sería para él un lugar de tortura. Ansiaría ocultarse de la presencia de aquel que es luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los malvados. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para aquella compañía. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos para esconderse del rostro de aquel que murió para salvarlos. Dice, es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos. Miren lo que dice la Escritura. ¿Por qué dice el Señor que tenemos que ser renovados? Porque en la condición que estamos, en los hábitos que tenemos, en los delitos en que andamos, en los pecados que practicamos, dice que para ellos sería un lugar que desagradable el cielo, que preverían todo esto. Por eso la gente ha escogido al diablo y se goza en el diablo, y con el diablo, y como va a perecer el diablo, ellos perecerán. Oigo gente por burlarse de las cosas de Dios. Si el diablo tiene diabla, que me lleve a mí la diabla, dicen hombres, para burlarse de las cosas de Dios, pero así será. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿En dónde nos hicimos pecadores? Miren, andando en la transgresión de la ley de Dios. ¿Y cuál es la paga de andar en el pecado? Escrito está en Romanos 6:23. Dice, la paga del pecado es muerte, muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Eso es lo que nos dice la Escritura. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, vamos a entender ahora sí ¿a qué vino Cristo? A salvarnos. ¿De qué? Del pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. ¿Cómo es que Cristo viene a salvarnos? Pues quitar la sentencia de muerte que hay. ¿Cómo la quita? Pagándola Él, sufriéndola Él. En lugar de morir yo como el pecador, como el transgresor de la ley, como el malo, como el criminal, Él va a ocupar mi lugar. ¿Mi lugar de qué? Mi lugar de pecador, mi lugar de criminal. Por eso es que vemos nosotros como Cristo aparece allá, es como el ¿qué? Como el criminal, como el malo. Eso es lo que nos dice la Escritura, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y eso es lo que Él vino a hacer, a ponerse en mi lugar. Pero ojo, queridos amigos, por el hecho de que Cristo se pone en el lugar del hombre pecador, no quiere decir que el hombre pecador va a ser salvado de la pena de muerte para seguir transgrediendo la ley de Dios, para seguir cometiendo pecado, para seguir siendo impío y para seguir siendo delincuente. No, esa muerte del Cristo nos da la oportunidad de nosotros enmendar nuestros pasos, nuestra vida, nuestros caminos y ser nuevas criaturas, como nos dice la Escritura. El borracho deje de ser borracho. El ladrón devuelva la prenda robada. Eso es lo que nos dice el Señor. El borracho sea sobrio. El impío deje de causar iniquidad. El ladrón deje de ser ladrón. El corrupto deje de ser corrupto. El político mentiroso deje de ser mentiroso. El cura engañador y pervertidor deje de engañar, hable la verdad, deje de corromper y pervertir niños y degradar y de pervertir las cosas de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y oiga lo que nos sigue diciendo allá en el libro de Isaías, capítulo 53, léanse todo el capítulo 53 para que usted mire cómo fue que el Señor Jesús vino a morir por causa mía, tuya, nuestra. Él llevar sobre nosotros nuestras transgresiones. Él, por eso Cristo era
simbolizado por un corderito, y un corderito, la majada de las ovejas, inocente. Dice que es tan inocente este animalito y tan símbolo de las cosas de Dios, que miraba a sus matadores con una pesar, con una tristeza, pero no pataleaba, ni mordía, ni se rebelaba. No, manso fue llevado como manso cordero fue llevado al matadero. Así pintan a Cristo. No se opuso. ¿Por qué? Porque venía era a morir por nosotros. Así se pone Cristo como sustituto. Y dice en el capítulo de Isaías 53, dice: ciertamente, el versículo 4, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que vino a hacer Cristo, a morir por vos, por mí, a llevar nuestras culpas, nuestros pecados, para darnos a nosotros la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de ser nuevas criaturas, de parar ya de ser ¿qué? De ser transgresores de la ley de Dios, y venir entonces y reconciliarnos con Dios y entrar en la obediencia a sus mandamientos y a sus estatutos y a sus leyes. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice más, nos dice: todos nosotros nos descarriamos. ¿Cuándo nos descarriamos? Desde que le damos ¿qué? Cabida al pecado en nuestra vida. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿a quién la contará? Queridos amigos, a esto fue que vino Cristo. No vino a morir para cubrir con su justicia, como un manto, nuestras transgresiones y nuestro pecado. No vino de esa manera, vino a darnos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor, y eso es lo que hemos estado y vamos a estudiar. Mañana seguimos estudiando este tema tan importante. Nuevas criaturas es lo que quiere el Señor. Vamos a estudiar entonces cómo es que Cristo pagó, cómo Él pagó. Vamos a estudiar mañana cuánto vale esa salvación. Quiero decirles, queridos amigos, abramos la Biblia, oremos al Señor. Traigan los niños, traigan los jóvenes, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Yo quiero desearles un buen resto de sábado. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre